somos débiles y necesitados de tu gracia, necesitados de tu favor. Oh Dios, venimos ante tu presencia con debilidad y con temblor. Dirígenos en este tiempo, Dios. Háblanos por medio de tu palabra. Prepara la mente y el corazón de cada uno de nosotros para que podamos estar atentos, podamos ser instruidos, disciplinados, animados, consolados y alentados por medio de tu palabra, oh Dios. Clamamos, Señor, por cada maestro, por los predicadores en la mañana de hoy, para que prediquen a Cristo, para que hablen solo tu palabra, oh Dios, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, para que la cruz de Cristo sea proclamada con poder y con autoridad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para los que no han estado en toda la serie, hemos iniciado este estudio en la primera epístola de Pedro y el primer estudio que tuvimos tratamos el tema de la Trinidad, las funciones o los roles de las tres personas de la Trinidad dentro del plan de redención. Ese fue el tema que estuvimos abordando. El segundo tema que vimos fue una esperanza viva, donde hablábamos de esa esperanza como una certeza segura de nuestra salvación, y esta certeza comienza con el nuevo nacimiento. Todos aquellos que han nacido de nuevo, al mismo tiempo han sido dotados con este don de la esperanza, la cual al mismo tiempo está íntimamente relacionada con nuestra fe. Hoy veremos que aunque ya hemos sido salvos, necesitamos prepararnos para poder disfrutar de esa salvación. Y el medio que Dios usa para prepararnos es la aflicción. La aflicción, la prueba, el sufrimiento es el medio que Dios usa para preparar. Recordemos que la certeza de la salvación tiene un elemento esencial, el cual es la fe. De manera que la fe del creyente va a ser probada una y otra vez, para que a través del sufrimiento pueda ser purificada, a fin de que un día reciba la salvación por la fe en Cristo, que ya la tiene, no ha sido consumada. Es decir, las pruebas son nuestro viaje transitorio para llevarnos al cielo. Por eso en la mañana de hoy hablaremos de la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. Y vamos a leer allí en Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 en adelante. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, sin que ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuevamente, amados hermanos, el tema es la prueba de vuestra fe o la fe puesta a prueba. Ese es el tema en la mañana de hoy. Primero, vamos a mirar la prueba en la vida del creyente. La prueba en la vida del creyente, este es nuestro primer encabezado. El versículo 6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. ¿En qué nos alegramos como creyentes? ¿En qué nos alegramos como creyentes? Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos alegramos en nuestra salvación. La salvación produce en la vida del creyente gozo, el gozo de la salvación. En eso nos gozamos. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Nosotros nos alegramos de que Dios nos haya salvado. La salvación produce gozo. Haber sido salvo es motivo de gozo para cada persona. Notemos que cuando nosotros leemos la historia o las parábolas, mejor dicho, las parábolas de Lucas, capítulo 15, allí nosotros encontramos 3 parábolas. ¿Cuáles son? La parábola de la oveja perdida, la cual termina con el gozo por haber encontrado la oveja que se había perdido. Encontramos la parábola de la moneda perdida, la cual termina con el gozo por haber encontrado la moneda. Y la parábola del hijo perdido termina con el gozo por haber hallado aquel hijo que estaba perdido. Todas estas parábolas nos hablan del gozo de la salvación. Así que la salvación produce gozo. Y en eso nos gozamos y nos regocijamos. Este es el punto de Pedro. Recordarnos que hemos sido salvos y en eso nos gozamos. Y ese gozo es como el combustible para poder soportar todas las pruebas que van a sobrevenir durante todo nuestro peregrinaje en esta tierra. La salvación viene acompañada de gozo, pero esa salvación que recibimos tiene un elemento esencial y es la fe. La fe nos permite estar seguros de esa salvación. Aunque en el momento pareciera que las cosas se complicaran, es decir, después de haber sido salvos y recibir el gozo de la salvación, nosotros todavía nos enfermamos, todavía sufrimos, todavía hay dolor y eso parece agravarse aún en la vida de los cristianos por momento. Pero, amados hermanos, el gozo de la salvación no depende de la circunstancia que nosotros estemos viviendo. No depende de lo que estemos pasando, sino del hecho de que ya hemos sido salvos y el gozo mismo que produce Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Pablo también, cuando le escribe a los filipenses, él dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea
mi situación. En otras palabras, Pablo había descubierto la clave del gozo, la cual está en Cristo y en el hecho de que hemos sido salvos. Esto no significa que ya no vamos a sufrir. Esto no significa que ya no nos vamos a enfermar. No, de ninguna manera. Antes, por lo contrario, eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy, que el cristiano va a padecer sufrimientos y van a venir diferentes pruebas y dificultades y que estas pruebas son necesarias en la vida del creyente. Son necesarias porque aún la salvación, aunque ya ha sido dada, no ha sido consumada. No ha sido consumada. Y mientras tanto, estamos en un periodo de preparación para que esa salvación sea consumada en aquel día cuando Cristo venga. Hemos recibido entonces la salvación por la fe en Cristo Jesús, pero aún ahora, por un breve tiempo o por un poco de tiempo, es necesario que tengamos aflicciones. Es necesario que padezcamos. Es necesario que pasemos por diversas pruebas. Recordemos, amados hermanos, que ya hemos sido salvos, pero no hemos sido glorificados, es decir, todavía falta algo. Y ese proceso que nosotros vamos a enfrentar desde el preciso momento en que recibimos la salvación hasta el momento en que seamos glorificados, va a ser un momento que va a ser atravesado por diversas pruebas. Esta etapa de aflicción y de sufrimiento nos prepara para la eternidad. Ahora, ¿qué son las pruebas? Es necesario que entendamos que la prueba, primero vamos a ver qué es la prueba allí, esa palabra, qué significa, y luego vamos a ver qué es la prueba para nosotros como cristianos. La palabra prueba o probar proviene o significa aprobar, examinar, probar, con el propósito de aprobar. La palabra que aquí nosotros encontramos es una palabra que está íntimamente relacionada con el tema de la metalurgia, porque Pedro está colocando esta palabra probar o prueba allí en ese párrafo en donde también nos está hablando de la refinación del oro o del proceso de la purificación del oro. Es decir, que para probar este metal precioso tiene que ser sometido al fuego, tiene que ser llevado al crisol para ser probado, para que la escoria pueda ser extraída y el metal precioso pueda ser reservado. Pero también este proceso de probar también tiene como propósito verificar si el metal realmente es el metal que se está buscando o que se cree tener o es un metal parecido, es fantasía. Entonces, ese proceso de examen se conoce como probar, prueba. Es así como nosotros como cristianos somos sometidos a diferentes situaciones, aflicciones, tristeza,
sufrimientos, dolores, en los cuales la fe que hemos recibido y que es la fe salvífica va a ser probada o refinada en un proceso que se conoce como la prueba. De manera, amados hermanos, que Pedro ya les había dicho a los hermanos que estaban dispersos en estas regiones que se conoce como el Asia Menor, estaban dispersos allí en esta región. Les habla de la salvación a través de Cristo, les habla de esas maravillosas promesas que nosotros recibimos por medio de Cristo. Ahora, después de haberles hablado de estas bendiciones, ahora entonces les va a hablar a ellos de este proceso que es doloroso, pero que también es necesario en la vida de los creyentes. Las pruebas son necesarias en la vida de los creyentes, porque es a través de la prueba que el cristiano va a madurar su fe. Es a través de la prueba que la fe del creyente va a crecer. Es a través de la prueba que también se va a conocer la fe de aquellos que profesan ser creyente. En segundo lugar, la prueba, un medio de purificación en el creyente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? ¿Para qué sirven las pruebas? Las pruebas sirven para purificar. La metalurgia se utiliza para purificar y para determinar la pureza del material o del metal. En la vida de los creyentes, la prueba sirve para purificar nuestra fe, para que cada día nuestra fe sea una fe pura y auténtica. Recordemos que cuando Pablo le escribe a Timoteo, él dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Esto nos lleva a pensar en que hay una fe que es auténtica y hay una fe que es falsa. De la misma manera como hay metales que parecen ser, pero no son, y por eso mientras preparaba la enseñanza, leía un poco acerca del proceso para probar el oro. Y en muchas ocasiones se utilizan muchos métodos de prueba. Se dice que el oro se mira su apariencia visual para ver si no hay algo que esté de otro color. Que el oro tiene que ser todo homogéneo, el mismo color por dentro, por fuera y en todas partes debe de estar. Pero esa prueba no es suficiente. Aparte de esa prueba, entonces muchas veces se lija, se somete a un lijado y se verifica si al lijarse no cambia de color, pero no es suficiente. Ahora se somete a un producto
ácido y se le echa una gota para ver si al caer el ácido, entonces cambia de color. Si cambia de color, no es oro. Si queda, entonces puede ser, pero no es suficiente porque puede ser que tenga un baño de oro y por dentro sea otro metal. Entonces hay que someterlo a otra prueba. Y la prueba más profunda y más certera es someterlo al fuego. Someterlo al fuego para ver si al consumirse o al ser sometido a altas temperaturas conserva la propiedad o simplemente se vuelve escoria y desaparece. Así es el proceso en donde nosotros como cristianos, la prueba de nuestra fe es sometida, es decir, la fe de nosotros es sometida a prueba. Y es en ese proceso de la prueba en donde se va a determinar si esa fe es auténtica o es una fe falsa. Porque hay muchas personas que profesan ser cristianas. Hay muchas personas que dicen creer en Dios. Hay muchas personas que dicen haber conocido a Dios. Pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan los sufrimientos, las aflicciones, entonces terminan dejándose sucumbir por las pruebas y por las dificultades. Y esto lo que determina es que realmente no era una fe auténtica. Ahora, Santiago nos dice que esta prueba tiene un propósito. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nuevamente, Santiago relaciona la prueba con el gozo. Él empieza diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. Y parece ser contradictorio, porque ¿cómo es posible que nosotros en medio del sufrimiento, del dolor, del desempleo, de la pérdida de nuestros hijos o de nuestra esposa o la pérdida de un miembro de nuestro cuerpo, estemos gozosos? Pero, amados hermanos, ese gozo no lo podemos mirar como un rostro que todo el tiempo se está riendo, porque esto lo hace el payaso. El payaso se ríe, pero por dentro está destrozado. No, el gozo de la salvación es un gozo interno que nos permite a nosotros como cristianos permanecer firmes sin renegar contra Dios, firmes confiando en las promesas de Dios. Y aunque estamos afligidos, seguimos creyendo en esas promesas y esa aflicción no nos aparta del gozo de la salvación. De manera que la prueba de nuestra fe tiene ese propósito, perfeccionarnos. En medio de las pruebas, la fe se hace más fuerte y no solo eso, sino que también la fe puede crecer a través
de las pruebas. Recordemos que a través de las pruebas también nosotros podemos tener un conocimiento aún más profundo de Dios. Recordemos a Job. Después que pasó por esta prueba, él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él pudo conocer a Dios de manera más íntima y más profunda después de ser sometido a una prueba. Pero además la prueba nos santifica, porque aunque el metal que es llevado al horno todavía tiene impurezas, aunque es oro, todavía tiene impurezas. Si esa impureza sube, se conoce como la escoria, se aparta y ahora queda el oro refinado. De la misma manera, las pruebas tienen como propósito purificar nuestra fe, hacer de nuestra fe una fe pura, una fe fuerte, una fe sólida. De la misma manera en el creyente, todavía esa fe está contaminada por el pecado. Todavía esa fe no es tan pura. Es decir, no somos tan santos como deberíamos ser, ni somos tan justos como podríamos ser. Estamos en un proceso de santificación y de purificación. Y las aflicciones son el crisol de Dios para purificar nuestras almas. Las pruebas nos preparan para la consumación de la salvación. Entonces, si tú estás pasando por una prueba, esto significa que estás en el crisol de Dios. Dios está perfeccionando esa fe en ti. Dios te está puliendo, está quitando la escoria y está purificando tu vida a fin de que un día tú puedas presentarte delante de Dios santo, justo. En Efesios capítulo 5 dice que él un día va a presentar a su esposa santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ese proceso de purificación es el proceso desde el momento en que creímos hasta ese momento de la glorificación. Todo el tiempo vamos a estar en ese proceso. Por eso Pedro más adelante les va a decir también a los hermanos, hermanos, no os extrañéis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir como cosa extraña. O sea, como que eso no lo sabía o no se lo esperaba o no pensaba. Muchas veces cuando tenemos una expectativa de algo, de un trabajo, de un negocio, cuando vamos caminando, luego pensamos, bueno, pero esto no era lo que yo pensaba. Eso es lo que dice Pedro. Hermanos, ustedes no pueden pensar de esta manera. Tienen que saber de antemano que van a venir diversas pruebas y esto no los puede sorprender. No nos puede sorprender o no nos puede extrañar de que nosotros pasemos por diferentes pruebas, aflicciones y tribulaciones. Ya estamos advertidos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Noten que el oro es perecedero y la fe que nosotros hemos recibido es perdurable. Y el oro, aunque es perecedero, se prueba. Ahora, ¿cuánto más nuestra fe, que es perdurable, que es una fe por siempre? Entonces, la fe que hemos recibido va a ser sometida a prueba, y durante las pruebas, esto lo que va a hacer en la vida de nosotros es prepararnos, moldearnos, alistarnos para poder disfrutar de esa eternidad y de esa salvación que aún no ha sido consumada. Recordemos, hermanos, que hay una palabra que se usa y que los teólogos la usan, y es el ya, pero todavía no. O sea, ya hemos sido salvos, pero todavía no ha sido consumada la salvación. A veces se nos dice en tiempo presente, ya hemos sido salvos, ya eres salvo, pero a veces se nos dice cuando la salvación venga, o en aquel día cuando la salvación venga. Entonces, esto lo que nos lleva a pensar, amados hermanos, es que tenemos la salvación desde el momento en que creímos, pero aún no ha sido consumada. Todavía aquella salvación o aquellos beneficios que implican haber sido salvo todavía no han sido entregados completamente. Hoy disfrutamos de algunas bendiciones y beneficios, pero todavía nos falta que sea entregado aquella salvación con la transformación de nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso y la eliminación completa del pecado y de los sufrimientos y del dolor. El oro se purifica en un promedio del 99.9%. Pero nuestra fe o nuestra salvación para poder estar en la presencia de Dios será purificada en un 100%. Ahora, esto no depende de una fuerza humana, porque así como la esperanza y la fe son un don, de la misma manera las pruebas que nos sobrevienen a nosotros son para purificar nuestras vidas, y es el mismo Dios el que nos prepara a nosotros para poder soportar cada una de esas pruebas. Cada una de esas pruebas. No estamos solos. Estamos allí acompañados siempre, siempre de la gracia de Dios. Recordemos, hermanos, que la nación de Israel, cuando salió, iban a llegar a la tierra prometida, ellos fueron probados, Deuteronomio, fueron probados, y estas pruebas tenían un propósito. Por esa razón los afligí, los probé, para saber si habían de guardar mis mandamientos. Las pruebas tienen un propósito, y es prepararnos, amados hermanos, prepararnos. En tercer lugar, las pruebas, un medio para fortalecer nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 hasta el 9.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aún, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuevamente, amados hermanos, nos habla del gozo. Empieza hablando del gozo, este párrafo, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, y luego en el 9 nuevamente nos habla del gozo. Las pruebas entonces en la vida del creyente son un medio para fortalecer nuestra fe. La prueba permite al cristiano avanzar hacia la ciudad celestial y fortalecerlo, le da como esos músculos para seguir avanzando y aún prepararlo para las próximas pruebas que nos han de sobrevenir. Recordemos, hermanos, y quiero colocar un ejemplo del atleta. El atleta o las personas que son deportistas siempre tienen entrenamientos y cada vez los entrenamientos son más duros, más rigurosos, más extremos, con el objetivo de lograr metas y de ganar una corona o una medalla. De la misma manera, en la vida de nosotros como creyentes, en ese proceso de purificación, las pruebas cada vez pueden ser más grandes, pueden ser más duras, pero cada vez el cristiano va a ser más fuerte, porque cada vez la prueba que pasa le permite madurar y crecer y le permite fortalecerse en la gracia que es en Cristo Jesús. Recordemos que a través y por medio de las pruebas podemos tener un conocimiento aún más profundo de Dios. Y al tener ese conocimiento aún más profundo de Dios, eso nos permite estar más seguro de las promesas y de todo lo que Dios ha prometido. Cuanto más sepamos de Dios, cuanto más lo conozcamos, más firme y más sólida será nuestra fe. La fe probada es mucho más preciosa que el oro. Así que como el fuego separa las impurezas del oro, así las pruebas son el medio que Dios usa para purificar nuestra fe, para hacer de nuestra fe una fe auténtica, para hacer de nuestra fe una fe fuerte. Recordemos que Job fue probado, Abraham fue probado y los hombres de Dios siempre tuvieron que atravesar diversas pruebas. Todo verdadero creyente será probado, porque las pruebas en la vida cristiana son necesarias para purificarnos y prepararnos para vivir en el cielo. Y aunque tengamos que ser afligidos, el gozo del creyente no está determinado por lo que está pasando, no está determinado por las circunstancias. El gozo del creyente es Dios mismo. De manera, amados hermanos, que es Cristo
quien garantiza nuestra salvación. Él fue el que murió en el madero de la cruz y por medio de su sacrificio nosotros somos salvos a través de la fe en Él. Pero ahora, ¿qué son las pruebas en ese plan salvífico de Dios? ¿Acaso pueden aportar algo, algún mérito para la salvación? Amados hermanos, las pruebas simplemente moldean nuestro carácter. Las pruebas simplemente nos permiten conocer más a Dios. Las pruebas nos hacen que cada día nosotros nos parezcamos más a Él. Las pruebas nos permiten avanzar hacia la ciudad celestial. Las pruebas son ese vehículo en el cual nuestra fe, que es sometida a prueba, tiene que ser llevada hasta ese momento de la glorificación. Pero si hoy estás pasando por diferentes pruebas, recuerda, hermanos, que nuestra fortaleza está en Dios. Nuestra fortaleza está en Él. Que esa prueba te va a permitir madurar, crecer y que esta prueba te va a permitir tener paciencia. Que esta prueba te va a llevar a que cada día pueda ser perfeccionado. Es decir, las pruebas son necesarias para los creyentes. Son necesarias. Si no somos probados, esto significa que no somos cristianos. Porque las pruebas son necesarias en la vida del creyente. Todo cristiano va a experimentar pruebas. No todos vamos a experimentar las mismas pruebas. No todos vamos a pasar por las mismas aflicciones. Pablo fue azotado diferentes veces y en distintas partes y ocasiones hasta el punto de ser martirizado. Quizás nosotros hoy no estamos experimentando el martirio o el azote o ser apedreados, pero quizás tenemos otras pruebas. Quizás podemos pasar momentos de desempleo, quizás podemos pasar por momentos de pérdida de seres queridos, quizás podemos pasar por momentos de tristeza, por momentos de desilusiones, por momentos en donde caemos en depresiones. Por diferentes situaciones podemos pasar, pero todo eso es el proceso de nuestro peregrinaje. Finalmente, amados hermanos, quiero decirles que aunque muchas veces el sufrimiento es por causa del pecado, no siempre el sufrimiento es por causa de un pecado en particular. Nuevamente le repito. Aunque muchas veces podemos sufrir por las consecuencias de un pecado, no siempre que estamos sufriendo podemos pensar de que es por causa de un pecado. No, eso eran los que pensaban los amigos de Job y le decían, tú estás así porque pecaste. Pero cuando leemos todo el libro, nos damos cuenta
que fue el mismo Dios que permitió que Job pasara por esta prueba porque quería que Job lo conociera aún más. De la misma manera, amados hermanos, muchas veces vamos a pasar momentos de angustia por nuestro pecado. David pecó y sufrió las consecuencias de su pecado. Pero, amados hermanos, en esta mañana no hemos estado enfocados en el sufrimiento por causa del pecado, sino en el sufrimiento por causa de nuestra salvación a fin de la purificación de nuestra fe para prepararnos y para moldear nuestro carácter con el fin de un día presentarnos santos, perfectos, delante de la presencia de Dios. Son las pruebas necesarias en la vida del creyente para prepararnos. Estamos aquí en la tierra como peregrinos y estamos en un proceso de purificación, porque un día estaremos delante de la presencia de Dios y seremos santos, justos y perfectos. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo precioso que tú nos regalas. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que lleguen las pruebas y las aflicciones a la vida del creyente. Tú permites que el creyente sufra. Tú permites que el creyente sea afligido. Tú permites que el creyente tenga escasez. Tú permites que el creyente tenga tristezas y congojas. Pero sabemos que ese sufrimiento tiene un propósito y el propósito es purificar nuestra fe. El propósito es hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Ese propósito es llevarnos un día a las mansiones celestiales. Permite que cuando estemos atravesando por diferentes pruebas, no nos olvidemos de que es necesario que padezcamos, que no nos olvidemos que es necesario que tengamos aflicción y que es a través de las aflicciones que nuestra fe se fortalece y crece. Gracias por las aflicciones, gracias por el sufrimiento, gracias por el dolor. Gracias te damos, Señor, porque en medio de las aflicciones podemos conocerte aún más. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.